Rosario, tú sabes que por ti me muero. Me meto a lo caliente del guero, me desespero. Pregunta a Miss Silgado de Censura TV y se prepara Nina Lemos del canal ATV. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, un saludo, felicitaciones por esta producción. Al señor Jorge Franco, quería preguntarle respecto a la producción en general, ¿cómo ha visto el desempeño comparativo, aunque las comparaciones son horrorosas, el desempeño comparativo de los protagonistas de la trama central, esta vez interpretado por María Fernanda Yepes, Andrés Sandoval y Sebastián Martínez, con respecto a lo que ya se había hecho en la película? Porque digamos que Rosario Tijeras, la película, convirtió a su protagonista en un ícono de la televisión, del cine colombiano. ¿Cómo ha visto la actuación de ellos? ¿Se han dado de pronto la talla desde su parecer? Sinceramente. Bueno, hay algo en esta comparación que es difícil de establecer, porque de todas maneras hay que tener en cuenta los medios, el género, el lenguaje. Una cosa es trabajar un personaje, creo yo, para una historia que se va a contar en hora y media, y otra para un personaje que se va a contar en 60 capítulos. A mí me parece muy positivo el hecho de que la interpretación, la forma como asumió María Fernanda esta Rosario, haya tomado una distancia enorme de la Rosario que vimos en la película. Y creo que es muy acorde también a la misma extensión de la serie y al mismo medio. Se me ocurría un día, especulando, que por ejemplo la Rosario Tijeras que hizo Flora Martínez, que es una Rosario un poco más, que mira más hacia adentro, más hacia la herida que ella tiene adentro, esa Rosario creo que ella interpretó no hubiera aguantado los 60 capítulos, ni lo hubiera aguantado ella como actriz. Creo que era difícil de llevarlo durante todo ese tiempo. Y ella estaba muy limitada en una época, concentrada solamente en un fragmento de su historia, y no como María Fernanda, que ha tenido que trabajar el personaje desde que era adolescente hasta que ella se hace una joven y emprende pues este camino de autodestrucción. Entonces yo creo que el mismo lenguaje, el mismo género, está exigiendo una diferencia ya muy marcada. No sé si ustedes... Se lo pregunto a ellos porque eso es un tema que nosotros conversamos muy al comienzo en la construcción de los personajes. La diferencia que iba a haber entre esos personajes en los que están escritos y en los que se vieron en la película. Sí, nosotros tratamos, como contaba Carlos también, de buscar a Rosario allá en las comunas, y específicamente en las comunas de Medellín no la encontramos, pero sí la encontramos aspectos de ella. Encontramos, por ejemplo, estas muchachitas que sueñan con salir de allí, que sueñan con algún día ser capaces de contestar. Y en esa Rosario de los 15 años se trabajó ese aspecto. Se trabajó, y más adelante pudimos conseguir que hubiera una coherencia entre ese personaje y el personaje que aparece 5 años más tarde, ya cuando ella encarna el personaje autodestructivo, como lo dice Jorge. Ahora pregunta Nina Lemus del canal ATV y se prepara Henry Camero de Bogotá TV. Buenas tardes. Mi pregunta es básicamente, ¿cuál ha sido la escena hasta el momento más difícil de adaptar a la serie? En este primer capítulo vimos unas escenas fuertes, supongo que los tres deben coincidir en la que haya sido más fuerte para asimilarla en la serie. Hubo varias, en especial por el lenguaje de la televisión, por las exigencias que hay, por la censura que hay para la participación de los menores en escenas de violencia. Tal vez una de las más difíciles fue la escena de la violación de Rosario, que vendrá más adelante,
que tratamos de que de todas maneras transmitiera todo lo que está ocurriendo allí sin necesidad de que se viera y de que fuera obvio en la imagen. No, pues todas las escenas, toda la historia, tanto de para atrás, desde ese momento en que Rosario ya es Rosario Tijera, ¿no? Que es, digamos, la segunda parte de esta novela, de esta telenovela, perdón. Todos fueron muy difíciles porque de todos modos el acercar este personaje a la televisión no es sencillo. Ya se tocó aquí el tema, pues, por un lado es un lenguaje distinto y por otro lado hay todo un tema de censuras y cosas de esta. Por ejemplo, la novela, que es bellísimo, toda esa parte de Rosario con Emilio, esa pasión, pues era muy difícil, lo de las drogas y todas esas cosas, era muy difícil de tratar, ¿no? Sin desvirtuar el personaje, ¿no? Ahí realmente se sudó para poder llegar a esa relación y esa situación tan especial sin traicionar, que era lo que más nos preocupaba, ese personaje tan bello que es Rosario Tijera, por ejemplo. Bueno, muchas otras cosas. Pregunta Henry Camero de Bogotá TV y se prepara Karen E. Chávez del canal TRO de los Santanderes. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y quiero felicitarlos, de verdad que es una producción muy interesante. A los actores, productores, todo el equipo que hizo posible esta serie, también a los colegas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto les marca a ustedes? Nos gustaría saber qué les marca como seres humanos, también en la parte de la actuación, haber grabado en las comunas. Sabemos que es muy difícil. ¿Qué tanto fue ese tipo de experiencia para ustedes y qué tanto les quedó como personas, como seres humanos? Desgraciadamente nosotros estábamos escribiendo y fuimos a las comunas a conocernos, a empaparnos de ese medio, ¿no? Y obviamente Jorge también, ¿no? Pero ya lo que es la producción en sí, pues sé que ha sido un poco dificultosa, no es sencilla de realizar, pero es bella. Lo que yo veo ahí en la pantalla es extraordinario, es bello y me llega mucho y me habla de lo que queríamos nosotros hablar, ¿no? Pregunta Karen E. Chávez del canal TRO, del canal de televisión TRO. Hola, buenos días. Quiero preguntarle a los libretistas cómo construyeron cada personaje, es decir, para actualizar la historia del Medellín de hoy. A la Rosario Tijeras contaron también con los actores. Fue una construcción en conjunto para lograr que el personaje realmente transmitiera lo que ustedes como libretistas plasman en los textos. Pues es una pregunta un poquito difícil de contestar por lo que hay tantos personajes, pero digamos, con relación a los personajes centrales, pues estaban concebidos en el libro. Lo que hicimos fue interpretarlos y desarrollarlos y hacer nuestra propia versión de ellos. En general, lo estaba comentando yo hace un momento, que mirando el primer capítulo me emocionaba mucho ver que uno se acerca a esos personajes como se acerca la gente en la vida real, con timidez, sin saber muy bien. Uno tiene una idea para dónde van, qué va a pasar, pero llega un momento en que el personaje, cuando es bien estructurado, cuando tiene un trabajo detrás, termina dictándole a uno lo que dice, lo que hace, lo termina gobernando, digamos. Eso fue maravilloso y fueron enriqueciendo esos personajes. Todos los personajes que vimos hoy, los que van a ver ustedes, fueron enriqueciendo de tal manera sus universos y la historia que allá nos tuvieron que llamar los directivos de Teleset a atajarnos, porque llega un momento en que uno al comienzo piensa cuántos capítulos voy a ser capaz de escribir, y cuando ya los personajes mandan, lo tienen a uno que parar. Ahora vamos a llamar a algunos actores, tenemos el espacio limitado, entonces vamos a llamar solo a algunos. María Fernanda Yepes, Sebastián Martínez, Andrés Sandoval, Natalia Jerez, Laura Perico, Luis Fernando Hoyos, Alejandro Aguilar, Liliana Vanegas, Biasini Segura, y también a los directores Rodrigo Lalinde, Carlos Gaviria y Israel Sánchez, que también son las personas que están detrás de esta producción, pues, para que hagan esas preguntas de la producción, de las comunas que ustedes tienen.